Grupo Financiero Interacciones presenta Bienvenidos a este segundo programa con Larry Rubin. Como ustedes saben, es una de las gentes que más ha aportado en la relación bilateral México y Estados Unidos. En este segundo programa vamos a tocar temas que son fundamentales para Estados Unidos, pero también para México, como es la reforma fiscal propuesta por el presidente Trump y la reforma migratoria, entre otros. Bienvenidos a su programa de Mundo Ejecutivo, las 1000 empresas más importantes de México. El actual panorama fiscal en Estados Unidos es muy desfavorecedor para los empresarios, pues contempla el pago de altas tasas de interés para la operación en territorio norteamericano. Dicha situación, durante los últimos 23 años, ha impactado positivamente en la economía mexicana, poniendo a nuestro país en la mira de decenas de empresas americanas que han visto en México la oportunidad de consolidar su mercado. Ante este panorama, el presidente Donald Trump aboga por una reforma fiscal que disminuya significativamente el pago de los impuestos para los empresarios en Estados Unidos, haciendo más competitivo a aquel país. Dicha reforma busca atraer y reunir las inversiones de todas las compañías con capital norteamericano, que actualmente tiene su centro de operaciones fuera del territorio estadounidense. Esta medida traería un panorama de desigualdad ante el cual México no podría competir, poniendo en riesgo miles de empleos del territorio nacional e incluso los pertenecientes a las propias transnacionales mexicanas. Para evitar este golpe fuerte a la competitividad, México debe comenzar a reflexionar sobre la forma indicada para contrarrestar la reforma fiscal estadounidense. Esto con el objetivo de lograr un piso parejo para el ecosistema empresarial en ambas naciones. Es así que desde este punto de vista, la reforma fiscal en Estados Unidos debe ser punta de lanza para que México cree medidas que incentiven las inversiones y la generación de empleos. De esta manera, impulsar una nueva reforma fiscal integral en México sería una forma muy eficaz para neutralizar los posibles efectos negativos que el régimen de fiscalización estadounidense pudiera provocar. Muy buenas noches, bienvenidos a este segundo programa con Larry Rubin. Como ustedes saben, él es un agente que ha participado de manera muy activa en la comunidad, en el país. Es representante y presidente del Partido Republicano. Es una gente muy querida en México, muy respetada. Y bueno, pues te damos la bienvenida a este su programa de Mundo Ejecutivo, las 1000 empresas más importantes de México. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Gerardo. Oye, me gustaría retomar, en el primer programa hablamos mucho de NAFTA y terminamos hablando mucho de las grandes reformas pendientes desde hace décadas que se han venido impulsando en los Estados Unidos, como es la parte de migración, salud, y sobre todo la parte fiscal. Yo he comentado varias veces que a mí me preocupa más una reforma profunda fiscal en Estados Unidos que el mismo NAFTA, porque una disminución importante de los impuestos a las empresas haría muy competitivo Estados Unidos. Y nosotros como Estado mexicano no podríamos tener una respuesta de igual magnitud. A lo mejor con las zonas económicas especiales donde hay condiciones muy favorables, podríamos, pero no como país. Entonces, te pediría que me contaras cómo va el tema de la reforma fiscal, luego el tema migratorio, enfocado mucho a la parte económica, la aportación que hacen los migrantes y también la visión de esta muy esperada reforma que ya tiene mucho tiempo y que creo que además sería una realidad a lo que se vive en Estados Unidos. Y luego también yo creo que es importante, porque muchos mexicanos no lo saben, la participación de los Estados Unidos, de sus organizaciones, del gobierno, a favor de los sismos, de la gente que perdió, pues aparte de sus seres queridos, perdió también sus propiedades y muchas cosas. Entonces también creo que es importante que la gente sepa
que los Estados Unidos han participado de manera muy activa en el rescate y ayuda de muchos cientos de miles de mexicanos. Entonces, bienvenido y empezaríamos con la parte fiscal, si te parece. Totalmente, Gerardo. Yo creo que la reforma fiscal sí es muy importante en Estados Unidos por una serie de razones. La verdad es que esta reforma fiscal está más de 30 años atrasada. Se necesita en Estados Unidos, no solamente para bajar los impuestos, porque sí, hoy en día Estados Unidos se convierte en una de las naciones con impuestos más altos para sus propias empresas, ¿no? Y por eso también vemos a muchas empresas norteamericanas queriéndose establecer sus corporativos fuera de Estados Unidos, ¿no? Vimos a Pfizer y a otras tantas haciendo lo imposible por poner sus corporativos fuera de Estados Unidos. Y yo creo que lo que la reforma fiscal va a empezar a hacer, y como lo ha propuesto el presidente, que no la tiene fácil en la reforma fiscal tampoco, es poder cerrar muchos de los digamos, de las lagunas que se encuentran, en donde empresas grandes pues se las utilizan porque pueden utilizarlas y acaban pagando los impuestos más bajos del país, ¿no? Inclusive acaban pagando lo que el presidente está proponiendo que sea la tasa impositiva. Entonces, ¿qué es del 20%? Él está proponiendo 15%, 15%. ¿no? Y yo creo que va a quedar como en un 20, 21, que será todavía muy competitivo a comparación de lo que está. Yo nada más para decir, México tiene 30, ahorita Estados Unidos tiene 35, ¿no? Exactamente. Entonces es una disminución que está proponiendo de 20 puntos. Exactamente. Que es enorme, ¿no? Y la realidad es que si México, como si llega a pasar la reforma fiscal como es lo esperado, pues definitivamente México tiene que empezar a ver hacia adentro y decir cómo nos podemos, México, hacer más competitivos ante la reforma fiscal norteamericana. Perdón que hago un paréntesis. Al final, digo, es un paréntesis en el sentido de que no vaya a ser que por Trump nosotros podamos ganar una gran reforma fiscal, ¿eh? Eso sería muy poco esperado. Poco esperado. Claro, bueno, definitivamente, porque creo que lo que se está buscando en esta reforma fiscal es cómo puedes incentivar al empresario para que a través de menos impuestos, pues emplee más personas, invierta más dinero. Sí, ¿no? Se reinvierta. Y verdad, y lo que pasa en Estados Unidos también, el tema grande es la repatriación de fondos, ¿no? Los americanos, las empresas americanas no pueden repatriar porque pagan un interés brutal, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde hay una gran oportunidad, porque muchos de los capitales de las empresas norteamericanas no están en Estados Unidos siendo productivas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta reforma fiscal lo que busca hacer es atraer estos capitales que hoy se encuentran regados por todas partes del mundo y que estén en mismo Estados Unidos. Entonces, sin duda, la reforma fiscal propuesta por el presidente es algo muy agresivo, algo poco ortodoxo, por decirlo de alguna forma, pero sí va a hacer mucho bien al empresariado norteamericano y sería, como tú muy bien dices, sensacional que eso motivara y incentivara para que en México también se diera una gran reforma fiscal. Lo tendríamos que hacer, porque si no, la magnitud de la disminución propuesta por el presidente Trump, para que entiendan nuestros amigos, lo que haría es nos dejaría totalmente fuera de competitividad. Y lo que haría Estados Unidos no nada más es la repatriación de capitales y de inversiones americanas, sino se volvería pues, uno de los países o el país con mejores condiciones para la inversión. Es cierto. Y es cierto que hoy está lejos de eso, ¿no? Hoy es uno de los países desarrollados con menos atractivo para la inversión y eso es lo que tiene que cambiar. Creo que un empresario como el presidente Trump, que a lo mejor gusta o no gusta, lo que sí tiene es experiencia como empresario, ¿no? Entonces él puede ver que ahí hay una gran oportunidad para Estados Unidos tener un crecimiento mayor y sin duda no la tiene fácil, como decíamos. El reto es el déficit, ¿no? Porque ese es un impacto muy fuerte en las finanzas públicas. Exactamente, ¿no? Y ahí donde radica el comentario del secretario de Tesoro, del secretario Mnuchin, que es como hoy muchas de estas empresas grandes ya están a través de estas lagunas pagando impuestos muy bajos, pues lo que se va a buscar es cómo cierras esas lagunas
pero ya lo pones todo como debe de ser en en la ley fiscal, ¿no? Y ese es bueno, bonita y barata. Claro, ¿no? Y la idea es cómo incentivas más para crear empleo y cómo incentivas más para que los inversionistas y los empresarios digan, yo le quiero meter a mi empresa para hacerla crecer, ¿no? Y ahí es donde México y Estados Unidos pueden trabajar muy de cerca en desarrollar estrategias y sinergias importantes. Bien dice, se tendrá que hacer una reforma fiscal aquí, definitivamente, pero que sea en pos del empresario, en pos de los que están creando empleo, los que están metiendo dinero a la misma economía. Entonces creo que ahí puede ser algo muy positivo para México, definitivamente. Sí, y ahí el reto sería tener la capacidad para hacer una reforma como la que está proponiendo, porque sí tenemos que hacer algo espejo necesariamente, claro. Si no nos vamos a quedar sin empresas en este país, incluyendo las mexicanas. Y el otro lado, pues tenemos un área de oportunidad en México que es con toda la economía informal, ¿no? Tenemos 40-50% de la economía informal que de alguna manera, con una buena reforma, podríamos subirlos a la economía formal. Oye, en el tema de migratorio, que tú lo conoces muy bien y que además tienes perfectamente clara la participación tanto de los americanos en México como los mexicanos que viven ahí. Entonces, regresamos con eso, vamos a hacer un corte y regresamos con Larry Rubin.